Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a leer la palabra de Dios. Capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. We're going to read the first book, 1 of Corinthians, chapter 11. A partir de hoy, vamos a tener aquí nuestra hermana que nos va a ayudar a transmitir en inglés. Porque lo iniciamos, pero en un momento nos hemos estancado, pero a partir de hoy ella nos va a ayudar. ¿Ya encontraron Primera de Corintios capítulo 11? Did you already find 1 of Corinthians? Vamos a leer del verso 2 al verso 16. We are going to read from verses 2 to verses 10. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios. Qué bonito pasaje. Vamos a llamar la enseñanza doctrina o conceptos. Así vamos a titular la enseñanza: doctrina o conceptos. Pueden sentarse, sean tan amables. Yo espero que estemos muy atentos, porque la idea es que después de esta escuela dominical usted tenga claro el porqué del texto que leímos y cuál es la diferencia que hay entre una doctrina y un concepto. Dado que nosotros a veces hacemos doctrinas de conceptos
y lo que es una doctrina sayings. lo manejamos como un concepto. O sea, But invertimos doctrines, we las do it cosas. as a sayings. Y en este orden de ideas, vale la pena que in tengamos these en ideas, cuenta el fenómeno que se daba en Corinto. Ustedes saben que You already allí know en Corinto había that un in templo Corinthians dedicado a Venus. there was a passage dedicated to them. En ese templo, In quienes this temple, lideraban el the proyecto leaders, de dicha deidad eran mujeres they were women, que tenían and they have como filosofía el sacerdocio philosophies as o el campo de sacerdote, la profecía según la visión and que ellos prophecies, tenían. and the vision that they have. Entonces se presenta una discusión en la iglesia So they open a sobre discussion at el this orden church que debe de haber en la iglesia, about the order that has to be del in the cual temple. hablamos ahora 8 días. And we were Usted talking recordará about that the last Sunday. Que estuvimos diciendo And we were saying que Dios that God tiene un orden, has an order, independientemente de que nosotros estemos de acuerdo o no. independently that we Entonces agree él to comienza that, diciendo que hay un orden claro, There's an order. Dios, that He Cristo, Christ, hombre, man, mujer, woman. que a veces en razón al sometimes momento que vive la sociedad There are moments in les society genera muchas dificultades that there are so many porque problems quisieran que las cosas fueran diferentes. because we want things differently. Seguramente que ahorita no es extraño And maybe today, para los que están it's not really conmigo weird y la sociedad en común in society que se le ha dado un puesto muy preponderante a la mujer en la that sociedad. they give this Todos to los women. mensajes que se transmiten All the message that a they través de are los giving medios us es buscando empoderar a la mujer, just for women. porque supuestamente la Because it's sociedad supposed to vive be una época that society is, compleja living donde an lo era que aflora es el patriarcado. that Y eso hay que there is acabarlo desde la visión del progresismo. and there is Pero happens. se les olvida que Dios tiene un But orden. God has another philosophy. Puede ser que yo lo comparta, And I'm puede going ser to que share no with lo you, comparta. or I'm Al going to final, share with you. Dios es Dios God is God. y Él ha dicho, And He has y said por más allá que se hagan leyes, hay algo que debe de quedar claro. there's something that Y has es to que be Dios clear, is that God tiene una particularidad. has a peculiarity. Él y su palabra Him no cambian. and His word is Así que forever. el mismo que creó al principio al So varón the y same luego a la that He mujer created, men, y les delegó funciones al and uno He y al put otro, some duties to sigue them. igual, He is no the ha same. cambiado. He hasn't changed. Es más, uno lee en la escritura If que you la read hierba the se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios But the word of permanece God is para siempre. forever. Usted verá si lo alaba. Entonces, So- nos encontramos con el pasaje. We see this passage Según el verso according to Tres. verse 3. dice, pero quiero que sepáis It says, but que I Cristo want es la you cabeza to de know todo varón. Y el varón es la cabeza that de la the head of mujer. every man is Christ, and the head Y of the Dios, woman is la man, cabeza and the de head Cristo. of Christ is God. ¿Por qué decir la escritura así? Why the scripture is saying Porque that? allá pasaba lo que pasa hoy en la sociedad. Because in there there's Que han something- invertido something that is happening in el society. orden. They Entonces have hoy changed es the order. la mujer, So the woman, el perro y the después dog, and then el after, hombre. the man. Coloqué una imagen en una de mis redes I sociales put a picture in one of my donde social he media dicho que that it says es un delito matar un toro, pero es un derecho matar un niño. that is right Y to entonces kill alguien muy incómodo, pues hasta se ha referido a mí con palabras bien interesantes de manera negativa. ¿Por qué? Porque el Why? mundo está al revés.
Because the world is upside Así down. está el mundo, al That is the revés. world. It is upside down. Y eso era lo que pasaba en Corinto. And that is Si what's en la happening iglesia right now. ya convertida If the church that has been converted, se levantaba un movimiento fuerte, it stands up with a acerca de huge que movement, el hombre no debía the man will not, de ejercer la autoridad dada por Dios, will not deny the sino que más authority of bien la mujer debía de God. But tener the woman un has lugar to be a mejor place, a que el better que place ocupaban, that she has to desconociendo occupy, lo que Dios ya había establecido. and what God already established. Y es un error de una sociedad cuando altera lo establecido por Dios. It has to be established. Los by- sistemas from pueden God. hacer leyes The systems can do law, y publicarlas y hacer que se and they can cumplan. publish and do it right. Sin embargo, eso no quiere decir que lo que legislan y aprueban sea coherente y sea la realidad. It doesn't have to be Uno mira really current. las escrituras The scriptures. y por eso es que el apóstol dice, no se That's equivoquen. why, Dios the tiene un apostle, orden. He say, Orden que se debe de the respetar. order that he has to Cada respect, vez que el hombre ha alterado el orden, that the man le ha has ido mal. put upside down the los order. de Sodoma He has alteraron been el orden wrong. natural y Sodoma fueron and consumidos Gomorrah. por el fuego. They had failed. Ananías y Zafira alteraron el Ananias orden and Sapphira, establecido they put the order upside y down. murieron. And they died. Si usted y yo alteramos But lo que if Dios you tiene, put upside down this order, de seguro que no nos irá bien. it doesn't go well to us. Entonces, hoy encontramos So, dificultades y we surgen encounter interrogantes. some hard moments. ¿Por qué tanto divorcio? What is the divorce? ¿Por qué tanta separación? What is the separation? ¿Por qué se desintegran las familias? And why the families Y la are going respuesta es divorce? simple. Porque se ha alterado Because el the orden. order is upside down. Entonces, So, un hombre está dispuesto a luchar por su hogar. amen, he's really Pero committed cuando to ve que no fight for se his le home. ubique en el lugar que a él le corresponde, But he has se to be cansa. in his place. y He's un going día to get cualquiera tired. And one day, toma la decisión de no he ir took más. his decision to not do it. Y ahí vemos cualquier cantidad de And we see problemas de las A lot familias. of hard problems in family. Pero donde el hombre es cabeza del hogar But when the man is head of the home y cogobierna con su esposa, and he governs porque el with his hecho wife, de que el hombre sea la cabeza del hogar because the man no is quiere the head decir of the home, it doesn't que mean siempre tendrá la razón. he is Algún going día to be tendrá la always right. razón ella. Sometimes he's going to Y have si the ella right. tiene la razón, el hecho de que yo sea hombre no me puede llevar If a I ir am en a man, contravía. It doesn't mean that Yo soy I have casado. to do the right to do anything. Muchas veces he hecho cosas Sometimes I did que something no me han parecido a mí, that I pero think en is el not right for momento me. que escucho a la But esposa, in the moment that I me doy listen cuenta to de my que wife, tiene la razón. I know Y that entonces, she's right. Pues por ahí hay un dicho, There's dice a que saying, el hombre avisado the man that evita el knows, peligro. he runs from Y danger. muchos hombres hemos sido salvos And a lot por of la men orientación have saved oportuna de la esposa. because of Pero cuando ella pasa la línea, entonces las cosas se complican. Y ese es el fenómeno que hemos visto and that's en las the phenomenon familias that we are de seeing hoy. in these families. Ojalá que los que están conmigo I hope that you guys are here. tengamos en cuenta que debemos de We hacer have las to know cosas that we have to do the como things Dios manda, as God said. independientemente de que esté de acuerdo o no. Independently that I agree to Al that final or yo soy hombre y Él es Dios. not. I am man Y si and Dios he's manda God. hay que obedecer. And he's Pues obedecer faithful, es I mejor have que to los obey. sacrificios. So I have to obey. De veras se alaba a Dios. Say praise to the Lord. Comienza a explicar So he starts explaining sobre el orden de la profecía. about the order of prophecy. Cómo debía de presentarse el hombre
how the man has to y be cómo presented, debía de presentarse and la how the mujer. woman has to be presented. Entonces uno mira So you look que at el the scripture. liderazgo lo tomaba la mujer hasta el nivel de querer ser hombre en el desarrollo profético. So Porque the si woman se wants to restringe be like men, la presentación de la mujer because the presentation al of the transmitir woman la profecía, era porque estaban haciendo las cosas al contrario. is because they were doing things upside down. No es extraño. It's not Y weird. casi siempre, And in all espero the que no cases, me interpreten de machista, there pero en las is iglesias some donde yo he men estado, against women. que ha florecido un momento la profecía, casi siempre es por la mujer. It's always the prophecy of Y parece que eso pasó en Corinto. and it was Y se happening les to olvidaba que el llamado a manejar Corinthians. The calling la profecía era el varón. to do the prophecy. Por eso usted lee en el capítulo 4, So in chapter 4, el versículo 11 de la carta a los Efesios, verses donde 4, chapter 11. de manera clara dice, He said, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros some profetas. apostles. Si usted mira bien, If you look no really se closer, refiere en It doesn't términos mean femeninos, in sino feminine masculinos. terms, but masculine. Las mujeres en Corinto habían tomado The el women in Corinthians, el they primer have lugar, been the first place in cosa that que church. según ve Pablo no está bien. Something that for Paul is not. Y resulta que allí en And Corinto in Corinthians, muchas mujeres a lot of women de las que ahora se habían convertido al evangelio that he has been converted venían to the gospel, they come del culto del placer, from the pleasure que era en sí lo que service. representaba a Venus. Y ahora en la iglesia And now the church, no tenían en cuenta la They importancia didn't have del varón en el in mind ejercicio del ministerio profético. the ministry for Entonces el apóstol dice, tengan so the en apostle cuenta says, que si una mujer viene de allá make sure that the woman is con coming su from cabello there corto, with a porque short hair, las que asistían a dicho culto because the ones that they were in that andaban service, con su cabeza descubierta y podían they estar were just with en their sus heads reuniones uncovered. cúlticas con la cabeza descubierta. If they go to Pues that si service ahora with se habían their head convertido a uncovered, Cristo, debían de marcar la diferencia. they have to make a ¿Y en difference. qué se daba a entender que eran diferentes las And creyentes de they las were no different from creyentes? the ones that were Bueno, believers and en que se non-believers. cubrían la cabeza, They were en uncovered que their head, tenían el cabello largo. and they have a long Entonces, si hair. la mujer viene de allá, But if a woman de una came vida from a life, fácil, easy, libertina, liberty, y viene a Cristo and y quiere she desempeñar comes la to profecía, Christ, pues lo and they mejor look at the sería que prophecy. se cubrieran, they have to cover their porque head. el no hacerlo Because if they don't do era that, ocasión de compararles con las demás que they were ofrecían el comparing culto a them Venus. to the other prophets. Entonces, si su cabello no es largo, pues que Her usen head el is velo. no longer, Y they don't comienza a have to cover her explicar head. cuál es el lugar de cada uno de ellos. And they have to understand what is the place. Al final that they me are. parece muy importante At the end, it's very lo que el important apóstol dice. what the apostle Con says. todo esto que les he dicho, For quiero que everything that I sepan say, que si ustedes quieren if you discutir, really want to discuss, cuestionar, question, no estar de acuerdo, if you don't pues agree con nosotros no van a tener posibilidad de contender, with us, porque there's no possibility that you nosotros understand, ni la because iglesia de Dios we tiene are tal the church of God. costumbre. And we have Dado some que cuando uno traditions. mira la carta a los Gálatas, If you see the capítulo 5, encuentra Gálatas, que uno de los deseos de la chapter carne son 4. las contiendas y que quienes la practican no heredan el reino de Dios. if they Pablo, practice that, they are not going De una vez to cierra la puerta God's kingdom. para evitar contiendas, So you have to diciendo close con the door ello to avoid algo así. problems. Ya les he planteado mi concepto. I already say my concept. Ustedes mirarán, yo no voy a You discutir will sobre look. esto, porque ni yo Because ni la I iglesia de Dios And not tenemos tal in costumbre. the church of God. We don't have that Es ahí tradition. donde viene
lo And in que there, les dije al principio. what I say at the beginning. Concepto Concept o doctrina. or doctrines. ¿Cuál es la diferencia que hay? What is the difference between Que las them? doctrinas son inamovibles, That the doctrines are son inevitable, incuestionables, are in no question, están en discusión, simplemente son y discussions. punto. and that is. Yo puedo discutir I can discuss sobre el cabello, about hair, si es a la espalda, if it's si es hasta from the que shoulders arrastre or o si until es en the un lugar ground, moderado. or something more moderated. Dependerá de mi concepto. It depends about my Yo concept. puedo Because I can decir say que está bien o It's está okay. mal que la mujer se tinture el cabello. it's wrong that a woman dye her hair. Mientras yo diga While que I sí say that yes, o diga que no, Or habrá say otro no. que dirá que sí o dirá que no. some people will say ¿Son yes qué? or some people not. Conceptos. What is? Pero cuando concept? entramos a una doctrina, But if we la enter cosa to es a otro doctrine, precio. there's Nadie just puede one cuestionar el bautismo en el nombre de Nobody can Jesucristo. question the baptism. Está escrito y así es. It is written. It is what Es it una is. doctrina. It is a doctrine. Nadie puede cuestionar la doctrina del Nobody can Espíritu question Santo. the doctrine of baptism. Es una doctrina It is a doctrine, y ya. and that's it. Pueden haber conceptos en la interpretación some del doctrines. funcionamiento y de la diversidad que hay de And Dios between the en diversity relación in a la obra del relationship Espíritu Santo. With the Pero nadie work of podrá the negar Holy Spirit. Que But sin el nobody Espíritu can Santo question that the Holy no hay Spirit, iglesia. there's no church. Esta iglesia es la iglesia This porque church tiene un motor It's que because se they llama have a motor el Espíritu Santo. in the Holy Spirit. Si me le están dando agüita a la... Sí, sí. Porque si ella está tan nerviosa como yo. Gloria a Dios. Alaben al Glory Señor, to God. hermanos. Say praises to Him. Entonces hay muchas cosas que dentro de There's la a lot of iglesia things. se manejan That it has to be managed bajo el... under Concepto. the concept. Hay otras There is another one que no se pueden manejar bajo el concepto. that can be managed under the concept. Entonces yo tengo que aprender a establecer la So I diferencia have to establish the difference de lo que es un concepto between concept y una doctrina. and doctrine. Los conceptos los podemos The discutir, concept can get podemos discussed. ponernos de acuerdo o no. We can put like a Cierto. agreement in that. Entonces, Right? ¿qué es un concepto? What is a concept? Algo que yo opino según la Something interpretación that I que have an hago del opinion texto, About a context. ya que el solo hecho Something de buscar interpretar un texto, that you can interpret a a menos text que lo or interprete a la luz de a la scripture, Biblia, when you será muy interpret this subjetivo. text according to the Bible. pero cuando yo interpreto la Biblia But when I a interpret la the luz de Bible, la Biblia, entonces yo at no the tengo light of the problema. Bible, I don't have any problem. Porque al final la Biblia es la palabra de Dios. Because at the end, the Bible Por is eso the yo word he of God. insistido y siempre digo, la I mejor always say- manera de predicar el Evangelio es a través del Evangelio. The better way to preach Cuando the las gospel personas is predican through el the gospel. Evangelio a través de los conceptos o de las tradiciones, About concepts and traditions, pues su tema puede ser discutible it can be y in puede ser discussion. cuestionado. It can be questioned. Pero cuando yo predico el But Evangelio when a I'm través del preaching Evangelio, about the ni gospel, Satanás the gospel, puede levantarse a protestar and o a Satan cuestionar. can get up, but it's a doctrine. ¿No les parece importante? It doesn't seem ¿Cómo es important. que Pablo aquí No, it's that Paul says. está diciendo, He's saying, vea, ya saben cuál es el orden? You already Dios, know Cristo, the hombre, order. mujer. God, man, Ya woman, deben de saber que primero already fue el hombre y know después es la mujer. that the man is first and then the woman. Ya deben de saber cómo already debe know de that comportarse el hombre you- frente how al is your auditorio para presentar la profecía que Dios le dio. And to present the prophecy Y that también la God mujer says. debe de saber cómo debe de presentarse
no pretendiendo reemplazar al hombre en su The woman presentación. knows how to present it. No Por eso replacing establece woman. la diferencia. Because Que there's la a mujer difference. se cubra si no tiene That the cabello, woman has pero que to el hombre cover no if she tiene doesn't have por qué cubrirse porque es la imagen de Dios. But man, Que el he hombre has no to fue do it creado because he is por the causa image de of la God. mujer, sino la mujer por But the causa del woman hombre. Que through no the man. fue el hombre el que pecó primero, sino la mujer. The man sinned first, Él da una interesante was the enseñanza tratando de ubicar cada cosa en su sitio. and he just wants to Al put final- everything in order. Me llama la atención It caught my attention que él dice, con that he todo, says, si ustedes quieren ser contenciosos, if you nosotros, want ni to la be iglesia de contentious, Dios, tenemos tal costumbre. we have that Pero ese tradition. comportamiento de Pablo That behavior of Paul en este párrafo in this no paragraph es el mismo comportamiento de Pablo is not the same behavior as en la carta a Timoteo, que es una carta pastoral. in the book of Timothy. Hay una discusión en Éfeso There's a discussion in there, muy interesante really interesting, acerca del politeísmo, about donde quieren meter a polytheism, Jesús en el grupo de los muchos dioses que tenían where they put aquellos. Jesus in Y Pablo le around dice a a Timoteo, lot of gods. no se ponga a discutir porque el Dios que predicamos no The tiene God that we competencia. preach, it doesn't Grande es have el misterio de la a piedad. discussion. Dios God fue manifestado en carne. was No hay manifested que in discutir flesh. eso. And there's Esa es no una discussion to that. doctrina. And La that is a unicidad. doctrine, the unicity. Me apasiona esto. I love this. Porque me hace ver la diferencia que hay Because I entre can see un the concepto difference y between una a doctrina. concept and a doctrine. El comportamiento de Pablo en el The capítulo behavior in 15 Paul in the verses of de la carta a los Corintios primera and the First of Corinthians no es el mismo que It's plantea not en the este same. párrafo. that is saying Aquí this paragraph. dice, And it says ustedes here, mirarán, yo ya les enseñé, I already les teach he dado you, mi punto de vista, I already give lo que my yo point of pienso, view. pero no vamos a discutir sobre but eso, we're not going to porque discuss eso no va a afectar la that. salvación Because de la that is not persona. going to affect our salvation. Interesante, ¿no? Interesting, right? Claro, Of course. es que hay cosas que afectan la There are salvación. things that are Hay affecting otras que our no la salvation, but it doesn't affect to God. Pastor, Pastor, ¿Adán tuvo ombligo? Entonces yo digo, sí, Adán has- no, cualquier cosa. no, I say no. Pero, ¿afecta mi salvación que Adán tenga But it ombligo? affects my salvation that Adán ¿Afecta mi has- salvación que Adán no tenga ombligo? or it Para affects nada. that questions me? No, of course not. Pablo dice, afecta la salvación de la Paul iglesia says that, it la affects manera our como el salvation. cristiano ora a Dios, The way that we worship God, según el medio y la cultura en que se mueve. in Yo the les culture estoy that we dando are. un parecer para que no sean estigmatizadas las mujeres. I say Pero that si a so usted no les women parece doesn't bien, get yo in no a voy a conflict. entrar en discusión. Porque yo no tengo ese problema. Because I don't have that problem. Simplemente quiero dar un concepto. I just want to give you Pero a cuando saying. llega al capítulo 15 de la carta a los Corintios, In verse él sí 16, deja claro que la resurrección es una realidad. that the resurrection Y is que a eso de reality. que la reencarnación o la aniquilación del alma o la explosión del alma The explosion of tiene this soul. sentido desde el punto de vista cristiano. It has a meaning Dice Pablo, from the no. point of view of Christian. Y por eso Christianity. comienza a explicar con lujo de detalles. So I have to Y explain llega with a una lot parte of muy details. neurálgica en la cual dice, vea, si no hay resurrección, comamos y bebamos, If there's que no mañana resurrection, moriremos. we have to drink. Pero Cristo ha resucitado. But God has resuscitated. Y si Cristo ha resucitado, If tiene God has sentido come to life, ser cristiano. There is a meaning Si no hay in salvation. resurrección, no vale la pena bautizarse. If there's no discretion, there's no meaning. Lea el capítulo 15, In the donde encuentra una de las Chapter mejores 15. defensas de la You'll doctrina find in de la there resurrección. ¿Por the qué? good advance in Porque el salvation. desconocer la resurrección sí afecta mi Because salvación. if I know the resurrection, it Hay affects my algunos que han salvation. hecho inclusive
la teología del cabello. Yo tengo un The libro que se llama theology of hair. La teología del cabello. The theology of hair. Donde es más importante el Where it's more cabello important que el hair. Dios que le colocó el cabello a la señora. That God that puts hair Y on resulta the que woman. nada es más importante. It's more que important Dios. that God. Él es el punto de partida He is the y es el punto de Point star. llegada. and He is the end. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Alaben al Señor, Él está aquí. Praise the Lord. Hablar de una doctrina es algo Talking about a doctrine is something que simplemente hay que difundirla. that we have to explain and to Y tell Pablo the world llama about it. a los cristianos y And de for una manera Christians, especial al pastor Timoteo diciéndole, ten cuidado de For ti Pastor mismo, Timothy is saying y that de you la have to doctrina. be afraid of yourself and Porque be haciendo warned esto, or, te yourself, salvarás a ti mismo because you're going to y a save quiénes. yourself. Porque el no aceptar la doctrina, Because if we don't accept eso sí the puede doctrine, afectar la it salvación. can be affected to our salvation. Yo soy cristiano, I am a Christian, pero no hay resurrección. but there's no resurrection. Grave. Really worried. Porque si no hay resurrección, Because there is not resurrection. pues no tiene sentido ser cristiano. It doesn't have any meaning to be Christian. Les dice, So perdimos he said, el tiempo. Somos los más we dignos de are pesar wasting our time. de todos los mortales. We are really Pero Cristo ha miserable. resucitado. But God has Primicia de saved los que us. durmieron es hecho. Praise the Lord. Cristo el primero. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin. And then the end, Cuando entregue el reino al Dios y Padre. when I Y solo será enter posible the cuando Él haya kingdom sujetado of todas God las and cosas Father, debajo de sus pies. Y vemos que hay algunas cosas we que no see le that están there are a lot sujetas of things aún. that Pero they are cuando not todo right le in esté them. sujeto, But el Hijo when you mismo are se with sujetará God, al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. is that God La can razón be de everything Jesús. in everything. Como hijo es por As causa son, de los hijos. Y una vez que he cumpla understands lo que his tiene sons. que hacer con los que son sus hijos, Él asumirá la naturaleza del principio He will assume para que the se cumpla nature, lo que le dijo a los fariseos. ¿Y qué si because el it's Hijo going del to Hombre be- vuelve al lugar a donde estaba primero? that God, the man is going O sea to que be in that entenderlo place. Es algo tan importante como It is really important. lo que Juan escribe en su carta. What John says in his book. Todo espíritu que niega que Every Jesucristo spirit ha venido en that carne denies es that el God has espíritu come. It is del the anticristo. spirit. Surge la pregunta, ¿cómo era So there's a Jesucristo antes question. de venir en carne? How was Jesus before Simplemente he was manifested in Dios flesh? sobre todas las cosas. He was God Pero a above causa de la everything. salvación del hombre, But Dios because se of the hizo hombre actions para salvar a of los the man, hombres. God Y una vez manifested que in haya flesh for salvado al us. último hombre, es el equivalente a haber sometido a quién? A la muerte, That is equal haber sometido todo that lo que el he hombre can perdió have conquered the death bajo sus pies, en otras palabras, under haberlo his recuperado, feet. entonces él volverá a asumir la naturaleza del So principio. he will Dios es supply the espíritu. nature of the beginning. Dios es espíritu. God is a spirit. Esa es la naturaleza de That Dios. is the nature of God. Entonces, So- dejemos de discutir. We have to leave our Sobre discussions conceptos. about concepts. No dañemos la comunión por un concepto. We can ruin the community or communion No between dañemos us. nuestra esperanza por un concepto. We can just ruin our hope just for a concept. Fui a una iglesia I went to a donde church todo el que Where iba a esa everyone- iglesia that they went to that church. le era prohibido vestirse de negro. They have Nadie pro- podía provided vestirse the- de negro. that they can wear black. Yo fui con camisa negra. I went with a black shirt. Cuando yo llego allá, When I arrived there,
escucho que dicen que no se I puede. hear that we cannot Sin do embargo, it. yo no tenía más camisa y me quedé en But I el don't punto. have any shirts, so I live Lo it like that. sorprendente es que el predicador que tenía ese concepto de The la preacher that vestimenta has that concept, optó por ponerme a predicar. he told me Prediqué y that I Dios have nos to bendijo. preach. I preach. Es que tenemos que madurar como cristianos. We had to be mature about all of this, and as a Christian, Yo reconozco I recognize que en mi vida ministerial me he equivocado muchas that veces. in my life, Todo por in llevar the ministry, conceptos. I have Dejé committed algún a día lot of de problems. poner a alguien a que toque un piano porque estaba barbado. El concepto era que no se podía tener barba. The concept that they can Pero de put verdad a afecta la someone salvación que una persona tenga barba. that has a verb playing the Bueno, piano, but it affects that Unos our pensaban salvation. que That sí, otros someone pensaban says, que no era un yeah, concepto, it's going to affect our salvation. no era una doctrina. It's not a doctrine. Pero el problema nuestro es que nos pasa lo de los fariseos, And the problem is que a that veces something hacemos is de los happening now conceptos about doctrinas verses. que reemplazan la esencia de la verdad And they que replace predicamos. the essence of the Y truth. terminamos escuchando a Jesús diciendo, And we hipócritas, listen to Jesus. porque ustedes me honran de labios, pero el corazón Because you está are lejos. praising from your Viviendo lips, como but your doctrinas, heart is really behind me. mandamientos de It's hombres. really far from me. Claro, Of course. que los fariseos se habían aferrado a tantos That the conceptos Pharisees, que they los were convirtieron en doctrina y really alejaron la committed doctrina to other del pueblo. doctrines, and they were Pues doing aquí la damage idea to es que the- nosotros creamos to the no church. como dicen, sino como Dios dice. We have Una to be iglesia que like cree God como says. está A escrito church that es una has to be iglesia que as no habrá nada is ni nadie written que in la the Bible. detenga. Nos abriremos paso en el desierto. Alaben el nombre de Cristo. Praise the Lord of God. Claro. Of course. Entonces, discuta con quien quiera So cualquier you can concepto. discuss with anyone Si about el a primer concept. cielo fue el que estuvo Pablo o el tercero, That if Paul discuta it was the si first, or you can discuss dejarse crecer el cabello hasta los if you can talones curl your hair es más until the sagrado ground. que tenerlo a media espalda. Or if the Discuta hair has to si be el under the cabello le shoulders. queda bien en el desarrollo natural de la vida You can discuss o about si nature. prefiere echarle un poquito de color. If Discuta lo you que can quiera sobre eso. wear makeup, Pero you can discuss cuando le about that. quieran alterar but la doctrina, when they want to abra change los the ojos. doctrine, you have to open your Que eyes. Jesucristo no es Dios, That Christ is not God. ahí hay que pelearla, There is something weird there. ¿cierto? Right. Que hay un Salvador diferente a Jesucristo, That there is a Savior hay que different from God. pelearla. Que la resurrección es un cuento, That the eso hay que resurrection is pelearlo. just a Que el hombre es folktale. justificado por las obras, no señor, No. hay que defender. We have to defend Que el our hombre no beliefs. necesita That estar the en man doesn't need comunión to be with God para ser salvo. to be safe. Eso hay que So discutirlo. we have to discuss Porque that. una of de las course. doctrinas de la iglesia es la comunión, Because the doctrine que of le the church garantiza al is the cristiano communion. que sus pecados sean borrados por la That sangre our de Jesús. sins can watch ¿Acaso no by dice his así Juan blood. en su carta? Si andamos en luz, If we walk como in Él está en luz, light, y tenemos comunión, and we have los unos communion con los to- otros, with la our sangre de friends, su Hijo Jesucristo. the blood of God ¿Qué? will wash our Dígalo, sins. Say it. dígalo, Say it today. nos limpia. Entonces, si alguien dice So if someone que no hay says necesidad de that there's congregarse, not necessary ¿es una to, enseñanza buena? like go to church, that's ¿Tendrá good. sentido aprobarla? That will No. be a good meaning to. Porque el día que yo apruebe esa Just corriente says de that? No. pensamiento, estaré haciendo de que la obra de Jesús en la cruz del Calvario no se vea realizada en mi vida. If you do that, the work Puedo llamarme that God cristiano. is doing at the cross. Pablo is not habló de worth it. muchos que se fueron Paul en says- contra de la doctrina
that there's a enseñando, lot por of men ejemplo, that they went against que the la doctrine, resurrección era cosa del pasado, that the resurrection was a thing of the past, cosa que lo llevó a él something that they a tomar una decisión put them drástica to take a con decision relación a esos dos personajes about these que two estaban characters diciendo that they were e saying impartiendo tal enseñanza and en las putting iglesias. those doctrines in church, O or el manejo que querían dar en the las orders iglesias that they want to apocalípticas, put in church, por lo menos en dos, at least in two donde churches. querían establecer They wanted to una establish doctrina nicolaíta a doctrine that is really que tenía bad, que ver that it has to be con las jerarquías, with the las cuales church. impedían que el cristiano común y corriente They were looking pudiera that the ceder Christian a la consejería, a la orientación. can be Eran intocables, like a God. no se podían allegar a ellos. Y de eso sí que hay hoy día. And there is a day, Conozco gente que me ha dicho, I know people, pastor, asisto a una pastor, iglesia I go to a church, y he querido hablar con el pastor. and I Llevo wanted to 7 talk with años pastor, y no he podido pasar el segundo o tercer anillo para acceder a hablar con el pastor. but I couldn't Esa es la get to doctrina de los pastor. nicolaitas. Cuando el dueño de todo, When the siendo Dios, se hizo hombre owner of para que everything, los hombres he lo has been tuviésemos cerca men, y so we can be pudiésemos saved. hablar con él. And we can No talk sé to cuántos him. habrán hablado hoy con el I don't know Señor. who of you have talked to him today. Entonces la gente se pregunta, So some people, ¿cuáles son las Christians, doctrinas de la iglesia? what is the doctrine of church? La iglesia, The church, en términos general, in general y terms, desde el punto de vista bíblico, and from a point of solo view tiene una Bible, doctrina, there's a doctrine, de la just cual one. se desprenden, por vía exegética, un número de subtítulos de la doctrina. se And puede there's a decir. lot of subtitles of the doctrine. Entonces, So decimos que la gracia we es can una say doctrina, that the grace is a doctrine, que la resurrección es una that doctrina, the resurrection is a que doctrine, la santificación es una doctrina, that the que el holiness is a bautismo doctrine, en agua en that el the nombre de baptism Jesucristo in es una water doctrina, in the name of Jesus is a que doctrine, el ser llenos del Espíritu that Santo we es can una be doctrina. full of the Holy Spirit is a doctrine. Creemos. We believe. Entonces, si alguien viene y me dice a mí So there are some people that they say to me que han descubierto that they have discovered el sustituto de Jesús, someone that can replace Jesus, que se llama X, Y o Z, that his Pues name is X automáticamente or Y. yo tengo que saber So que automatically, I have to por know argumentos y conceptos que with me planteen arguments and concepts con respecto a la personalidad que según ellos with respect reemplaza a and in Jesús front y of su this obra, idea that they have. simplemente debo de decirle no, I simply have to say no, porque la doctrina enseña because the doctrine is teaching que no us hay otro nombre that there's no other dado a name los hombres that is bajo given el cielo to men en el cual podamos ser. in what we believe. Alábelo. La justificación es una The doctrina. justification is a doctrine. Claro. Of La course. redención es una The doctrina. La redemption perseverancia is es a una doctrina. Claro. Of course. El divorcio es una doctrina. The dentro de la divorce is a iglesia, doctrine in siempre y church, cuando se lleve el debido proceso, but it has to be ajustado treated a la right. doctrina de la iglesia. And it has to be adjusted to the doctrine of the church. Surgen muchos conceptos. So Jesus have Y a ahí es lot of donde usted tiene que concepts, establecer la diferencia. but you have to establish the difference ¿Qué es un concepto y qué es between una concept doctrina? or doctrine. Las doctrinas The son doctrines are intocables. Untouchable. Si un ángel del cielo viene If y me dice que angel tengo que has come to earth, circuncidarme and he said to me that I para have poder to ser salvo por do gracia, the uncircumcision. me autoriza el Espíritu Santo a través de la carta a los Gálatas, The Holy que lo Spirit puedo is llamar saying to us anatema. Porque la that discusión de los Gálatas I era cannot esa. believe this angel because the discussions of Tienen the que Galileans circuncidarse ni is that guardar el sábado y observar la ley.
that we have to save Pablo viene y Sabbath plantea una and tesis just diciendo save the que law. de ser así no tiene sentido But haber if it's like abrazado la that, there's gracia. no meaning. Y me encanta the la church. forma como lo dice. And I love the way Estoy that he say it. asombrado de que tan pronto os hayáis apartado para I'm seguir en pos de surprised un evangelio diferente. about that No you que are getting haya otro evangelio, apart from sino for que a new algunos gospel. pervierten el evangelio. La perversión del evangelio The es llevar a los perversion practicantes in the gospel a creer y a pensar y a practicar something cosas that is que no están acorde a la sana showing us to doctrina. believe something that is Y not eso right era in the lo que Bible. querían hacer And it's something that they wanted to do it en la iglesia de in the los church Gálatas. of Galatas. Por eso Pablo presenta That's why una Paul muy says, interesante defensa And he presents acerca de la good obra de Cristo, defense about the work que al of final God, de todo, that at the end sea of judío o everything, sea gentil, if you are Jewish or solo Jesucristo lo Gentile, puede salvar. Jesus is the only one that can save No hay you. otra. There's no other option. Pastor, Pastor, la iglesia se va, el pueblo de Israel, ¿qué the con church ellos? is leaving. And what Para about ellos ser the, salvos tendrán que Israel? creer en Jesucristo. Well, they have to believe in Él Jesus. se los dijo, And he has said that to them. ustedes son de aquí, yo no soy de aquí. You are from Ustedes here, son but I'm not terrenales, from yo here. vengo del cielo. Y si Because I'm ustedes no from heaven. creen que yo soy, And if you don't believe what I am, nadie puede ser salvo sin Jesucristo. nobody will be saved. Olvídate del cuento que si Forget vengo de la familia Sánchez me salvo about porque era la familia de los Some levitas. concepts that are not right. O si yo vengo de la familia Or Boronda if me I come salvo from a porque family. vengo de los benjaminitas. Because I'm Y no from tengo que the hacer nada. Benjamin Olvídalo. tribe. Forget it. Solo hay uno que puede salvar. There's only one that can save. Por eso la doctrina de la That's why salvación the no se puede doctrine of cuestionar. salvation can be questioned. La salvación es una doctrina que solamente doctrine of es salvation, posible si it's el only hombre possible alcanza a entender if la the man verdad de will las understand escrituras que The dice scriptures that Cristo murió por nuestros he said pecados that God y has resucitó para died nuestra for our justificación. sins. Y ante todos aquellos And in front que of predican everyone otras cosas, that they are yo preaching quiero que some bad tengan en things. cuenta que para ser I want you salvos to know that for tienen being saved, simplemente que hacer dos cosas. there is only two things. Creer con el corazón Believe with your y heart confesar con su and boca confess que with your lips Jesucristo es el Señor. that God is the Christ and the only God. Entonces, So aprendamos a establecer we have to establish diferencias. differences. si una hermana If a sister se tintura el cabello, se she condena. dye her hair, she's going to be in hell? No. Si una hermana If se a arregla el sister- cabello, se condena. She cuts her hair, she's going to be in hell? Si una hermana usa ropa de jean, se condena. If a sister is Bueno, yo wearing hago alusión some a todo type eso. of clothes, she's going to be in Porque la hell? gente Because sacan some conceptos. people, they Hay are lugares putting some donde las concepts hermanas no pueden usar jean. where a woman can Hay, wear hay jeans. lugares donde las There's hermanas, a lot of places that para ir women, al culto, that when they en go el to tiempo de church, su periodo, se tienen que colocar un moñito rojo they have to para wear que a red el pastor se bow. dé cuenta que está inmunda según él So the y pastor entonces can no puede participar del notice culto. her. But she can Son participate in this service. Los conceptos los podemos echar en una jíquera. The concepts, we can put it in a box. ¿Sabe qué es una jíquera? Do you know what No it's saben qué es una jícara? Oh, it's a bag. Es una cosa hecha de hilo. It's a thing that it's made Entonces, by a box. la podemos echar a la basura. So I can put it in the trash. Los conceptos The concepts. no afectan tu salvación. It doesn't affect our Se pueden salvation. discutir, You can discuss that. pero cuando se trate But when de something poner is en telas about de juicio to put in like a judge, la presencia de Dios en Cristo, the presence of God in Christ, cuando se busque
when you look desvirtuar el mensaje de la resurrección. to find the message of resurrection, Cuando se piense when you think llevar a los creyentes a salvarse por obras, that the believers has to esas do son works cosas que to be afectan saved, nuestra salvación. that is some things that Los it can conceptos, affect no. our salvation, not La our doctrina, concepts. sí. The Por doctrine, eso yes. Pablo era estricto. That's why Paul were Tenga really cuidado strict. de la doctrina. It's just the doctrine. Y el mismo Juan escribe, And John si says, viene a and vosotros writes, alguien someone con una doctrina diferente, with a different doctrine, no lo recibáis en casa. Ni le I will digáis not bienvenido. receive that person in my house. Pablo escribiendo a Tito le dice, el que causa And divisiones en contra de la doctrina. The sin is doing some separations in between doctrines. Pablo escribiendo a los romanos And les dice, os Paul, ruego que os when fijéis he writes en to aquellos que Romans, causan divisiones en contra de la doctrina. I pray for the ones that are making ¿Y separations. In cuál es la people. doctrina nuestra? What is the doctrine that Que we Dios en la adopt? iglesia es todo y That en God todo. in church is everything and the only thing that we Usted have. puede vivir sin casa. Usted puede vivir sin recursos You can live without económicos. Hay gente que dice, no without tengo money. ni 5. I don't have Pero la any vitamina money, L sale todos los días a las 6. but I go to work ¿Sí o no? at 6. O Right. Dios enviará un cuervo. Or God will send Todavía you no ha something. pasado. Dios. It didn't Él happen. sigue siendo el mismo ayer. God has been hoy the same y por los yesterday, siglos. today, and tomorrow. Pero sin Dios no podemos vivir. But without God, we cannot live. Por eso cuando uno alcanza a creerle a Dios, So when we cree believe en in la God, doctrina what en is the todos sus doctrine? aspectos. In all the aspects. Y eso debe de ser más que suficiente And it has to be para enough no cuestionar. to not question. Cuando a mí me bautizaron, When I get a mí no me baptized, dijeron que Jesucristo era Dios. they ni told el me that proceso. God was, A mí no me dijeron que Jesus. yo era justificado por la fe y el proceso. they didn't tell A me mí that I no me was dijeron que la justified gracia by se podía the mirar Holy desde Spirit. dos aspectos, dependiendo desde el punto de vista que se aborde. A mí no me dijeron They haven't de told la me redención. that A I mí lo had único to que me have dijeron era a que si creía de verdad en la doctrina, They en just el told me that I evangelio. had to believe in the Bible. Y la única doctrina que me And the only impartieron fue la doctrine, financiera. It was the Tenía el agua al cuello en un finances. tanque lavador de café a las 12 de la noche el 24 de diciembre de drink coffee in 1973. December. Y el pastor me dice, And the pastor says, hoy te bautizo en el nombre de today I Jesucristo, baptize you pero in ten the en name cuenta of que Jesus. tienes que dar el 10% y al agua. But you have to do the Como 10%. yo había creído con todo corazón a la Because palabra, I entonces believe no estoy with all my heart cuestionando hoy I'm not sobre lo que la questioning iglesia cree y predica. about church and the Yo estoy Christians. convencido que tenemos I la have been palabra más convinced segura, that we la have the doctrina word más of sana. God. Aleluya. Hallelujah. Uno sí se pregunta por qué. So you Los can cristianos question viven why. cuestionando Christians las are enseñanzas que questioning da la iglesia. the preachings that Cuando la the iglesia church is giving. se dedica directamente When the church is a just- transmitir lo que dice la, It's just saying the word that is in pero the encuentra Bible. una cantidad de creyentes But there's a lot of believers que están creyendo that they are el believing sueño de alguien que se acostó y in someone's se dream. puso a desvariar por los In frijoles someone that trasnochados. is crazy. Se comió un chicharrón muy grasoso y no lo digirió. Someone that Una mala ate alimentación. something bad. Se acostó cansado y Someone that No was sé. really tired and de pronto yeah, I don't know. colocó la cabeza al lado equivocado y vive Someone that pesadillas. put his head in the wrong place. Comienza a decir cosas y los cristianos las creen And he started cuando saying son things falsas. and Christians are believing. cuando no tienen nada que ver con el When cristianismo. believers doesn't have Pastor, like a anoche concept. tuve una revelación. Pastor, ¿Qué te reveló Dios? yesterday I have a Vi una revelation. lucecita verde, amarilla y roja. Eso me hizo entender que era la So I Trinidad. understand Y no, es un semáforo. No te lo pases en that rojo. he's not something in the street. Increíble, ¿no? Incredible, right? Que tengamos cristianos que no alcancen a entender We have Christians that they cannot lo más understand grande que hay, que es the la greatest doctrina that de la is in the iglesia. Bible, the doctrine. Doctrina, ojo, que voy a ir más allá.
I'm going to go Usted more mirará out there. si me tilda de hereje. You can see that, Espero que no sea así. that you cannot see me. Pero el cuento de que usted no But the puede fairy tale creer a Dios That you porque cannot no le es believe revelado, Jesus because it's not true. creo que es una equivocación. I believe ¿Por it's qué? a equivocation. Porque lo último que se Because the necesitaba de la only thing revelación de Dios That fue has hecha. that you need about Así revelation lo of describe God. Pablo. El misterio que estaba The oculto desde mystery edades that is- eternas that was ahora covered. se ha hecho real Now, en el sentido de que you can see Jesucristo en vosotros that es Jesus is in la you, esperanza de gloria. and He is the hope. No hay que esperar of otra us. revelación. We Abraham cannot lo quiso, wait y for another Manoah lo revelation. quiso, y Isaías habló de ello. Pero una vez que está Isaiah, he Cristo, talked about Dios se ha revelado. God Y el has- hombre has debe de been creerlo, revealed. de recibirlo, de obedecerlo That He is y the de only God. esperarlo. Alabe el nombre de Cristo. Praise the Lord. Entonces aprende a establecer la diferencia So you have to establish the difference entre una doctrina between a doctrine y un concepto. and a concept. No viva discutiendo sobre conceptos You para can live hacerlo una doctrina. discussing the concept of a doctrine. Viva la doctrina. You have to believe the doctrine. Viva la doctrina. You have to believe the doctrine. Viva la doctrina. Live the doctrine. Y los conceptos And the concepts pueden servir It para can be enriquecer useful. el conocimiento en algunos aspectos The y knowledge aprender a in establecer some diferencias. aspects can Pero be, no lo van a salvar. but that El will único que not te be. puede salvar se llama saving. Jesús. The only Es one el that can autor save you de is la Jesus. doctrina. It is the author of Y doctrine. si puedes creerle hoy, And if you can believe, serás salvo. you will be saved.